Mira, mamá, mira lo que encontré afuera en los arbustos. Julia, mi hermana mayor, se acercó a mi mamá con un perro en las manos. ¿Podemos quedarnos, por favor? Era un perro pequeño de color marrón y con una mancha blanca muy distintiva que le cubría un ojo. Mamá suspiró. Lo discutiré con papá cuando llegue a casa. Pero por ahora, por favor, lleva al perro al patio trasero. Voy a nombrar al perro Max. Julia me miró con aire de suficiencia mientras se dirigía al patio trasero. Hola, mi nombre es Max. No te olvides de darle me gusta y de suscribirte a nuestro canal para escuchar más de nuestras historias locas. Oh, y no te olvides de tocar la campana de notificaciones. Julia y yo nunca nos llevamos muy bien. Siempre sentí que ella tenía algo en contra de mí. La forma en que mi mamá lo cuenta es que Julia siempre quiso una hermanita, pero cuando me tuvo a mí en su lugar, no estuvo muy feliz que digamos. Cuando tenía 5 años, mamá nos dijo que podíamos ir a jugar al patio trasero. Julia me ató a un árbol y se fue a su habitación. Luego comenzó a llover y estuve enfermo durante 2 semanas. A los 8 años, después de ver algunas cosas temerarias en la televisión, Julia me convenció de hacer un salto de bungee desde la litera de arriba. Me dijo que la cuerda atada a mi pie era la misma que usaban en la televisión. Confié en mi hermana y salté. Me fracturé el pómulo y Julia convenció a mi mamá y a mi papá de que todo había sido idea mía. Cuando empecé la secundaria, Julia fingió que no nos conocíamos. Digamos que cuando no le agradas a un hermano, las cosas tienden a ponerse un poco locas en la casa. Las consecuencias de que no le agradara a Julia significó que mis padres me prestaran más atención que a ella, y con el paso de los años, ella se puso extremadamente celosa de eso. Cuando papá llegó a casa, le dijo a Julia que podía quedarse con el perro, pero ella tenía que cuidarlo, lo que significaba usar su propio dinero de su trabajo de fin de semana para comprarle al perro todo lo que necesitara. Julia estaba extasiada. «Vamos, Max, juguemos hasta la cena». Papá miró a mamá confundido, sacudió la cabeza y regresó a la cocina para terminar la cena. Cuando mamá nos llamó para cenar, Max estaba sentado en la mesa en mi silla. «Mueve ese perro sarnoso de la mesa, Julia». «Él no es un perro sarnoso». Rascó detrás de las orejas de Max. «Él es el nuevo y mejorado Max». «Julia, saca al perro de aquí. Una mesa no es lugar para un perro», gritó papá. La noche siguiente llegué a casa después de la práctica. Mamá pidió pizza y me dijo que las 4 rebanadas que quedaban eran para mí. No podía esperar para poder comerla. Se me hacía agua a la boca con tan solo pensar en ellas. Cuando llegué a la casa, la caja de pizza no estaba. «Mamá, ¿dónde está la pizza?» «Está en la mesa de la cocina». Mamá entró a la cocina. Cuando se dio cuenta de que no estaba ahí, llamó a Julia y la interrogó. «Te dije que las últimas 4 rebanadas eran para Max». «Pero sí se las di a Max». Julia me miró con picardía. «Julia, ¿le diste la pizza al perro?» «Estaba hablando de tu hermano, no del perro». «Ups». Se llevó las manos a la boca y se alejó. Si eso no fue lo suficientemente malo, unos días después de eso, Julia dejó entrar a Max en mi habitación y destruyó algunas de mis cosas. Almohadas, zapatos, libros. Fue todo un desastre. Julia dijo que tenía que ir al baño y encerró a Max en su habitación y que él debió haberse salido de alguna manera. Papá le dijo a Julia que el perro no podría entrar a la casa durante una semana, y si las cosas seguían así, el perro tenía que irse. Por lo general, no soy el hermano menor malvado, pero lamentablemente las cosas continuaron así porque yo me aseguré de que lo hicieran. Los días siguientes me aseguré de que Max añadiera algunos incidentes más a su lista. Dejé unos zapatos nuevos de papá en la casita del perro. También dejé entrar a Max a la casa y coloqué un jarrón favorito de mamá en su camino para que lo rompiera. Incluso conseguí que Max masticara mi nuevo libro de matemáticas. Para entonces, mamá y papá ya estaban furiosos. Julia suplicó por la última oportunidad para quedarse con Max, y a regañadientes mis padres estuvieron de acuerdo. «Sé que estás detrás de todo. No tengo idea de lo que estás hablando», sonreí educadamente. «No te preocupes, pagarás por esto». Julia se fue furiosa y yo me reí histéricamente. Durante los días siguientes, las cosas se pusieron bastante tranquilas. Julia se mantuvo fuera de mi camino y yo me mantuve fuera del suyo. Una mañana, de camino a la escuela, vi a Julia de pie mirando fijamente un árbol. Caminé detrás de ella. «Oye, Julia, ¿está todo bien?» Julia saltó. «Estoy bien». Se metió algo en el bolsillo y se alejó. No pensé mucho en eso, ya que, bueno, Julia es una niña y a veces las niñas se comportan de manera extraña sin ninguna razón. Hasta que volví a casa de la escuela y me di cuenta de por qué Julia estaba actuando de esa manera. En un poste de luz había un cartel de un perro perdido, un perro que se parecía a Max con un collar. Julia realmente... Mi voz se apagó. Esa tarde, Julia tenía práctica de la banda, así que me dio tiempo suficiente para registrar su habitación. Realmente no esperaba encontrar el collar, pensando que ella habría tirado cualquier prueba, pero allí estaba. El collar estaba escondido en su joyero. Le tomé fotos, me aseguré de que la habitación de Julia estuviera exactamente como la encontré y fui a mi habitación. No puedo creer que Julia se haya robado ese perro.
pensé mientras lanzaba una pelota al aire y la atrapaba sin prestar mucha atención. Tenía dos opciones. Podía decírselo a mamá y a papá, o hacer que Julia pagara por cada cosa horrible que me había hecho a lo largo de los años. Sonreí de solo pensarlo. Esa noche, después de la cena, mi mamá me llamó para lavar los platos. Le dije que Julia me había dicho que ella los lavaría por mí, ya que yo la había ayudado a sobresalir en su examen de ciencias. Julia protestó. Será mejor que los dos resuelvan esto. Me voy a la cama, buenas noches. Llamé a Julia y le mostré la foto del collar del perro. Sé lo que hiciste, así que a partir de ahora harás lo que yo diga cuando yo lo diga, ¿entendiste? Julia asintió con la cabeza y se regresó a la cocina mientras yo regresaba a mi habitación para pensar en qué cosas podría hacer que Julia hiciera por mí. Se sintió bien poder finalmente controlar a mi hermana después de todos estos años. Los siguientes días me hicieron preguntarme por qué no había pensado antes en un truco como este. Conseguí que mi hermana me pusiera mis zapatos todas las mañanas, me preparaba el desayuno, cargaba mis libros e incluso que hiciera mi tarea. Una vez a la hora del almuerzo incluso le pedí que hiciera malabares con manzanas para toda la cafetería. Cada vez que me amenazaba con no hacer algo que le pedía, le decía que lo publicaría todo en redes sociales y que tal vez la familia del perro robado podría o no presentar cargos. Pasar más tiempo con Julia también significaba pasar más tiempo con sus amigas. Una de las cosas a las que no le había dado mucha importancia era a los sentimientos que tenía por una de las amigas de Julia, Sandy. Nunca antes me había sentido así por nadie. La forma en que sonreía, reía y caminaba me hipnotizó por completo. Necesitaba conocerla. Una tarde, mientras hacía mi tarea, le pregunté a Julia si Sandy estaba saliendo con alguien. Ella inclinó la cabeza y me miró confundida. Por favor, no me digas que tú... Antes de terminar, se echó a reír. ¿Tú y Sandy? ¿Te das cuenta de que ella es mayor que tú, verdad? Y tengo una hermana que podría hacerlo realidad. No nos olvidemos de eso. La sonrisa desapareció de inmediato del rostro de Julia. No puedes estar hablando en serio. ¿Quieres castigarme? Bien. Pero meter a mi amiga en esto incluso es demasiado bajo para ti, Max. Julia se levantó y salió de mi habitación. Decidí en ese momento dejar de tratar a Julia como una esclava. Después de todo, ella era mi hermana. Puede que no siempre estemos de acuerdo, pero al menos deberíamos poder llevarnos bien. Al día siguiente, mientras estaba en la escuela, Julia y Sandy se me acercaron. Sandy me miró y sentí como el corazón se me derretía. Hola. Julia dijo que querías conocerme, ¿es cierto? Miré a Julia y luego a Sandy. Sí, es cierto. Te recogeré a las 8 p.m. Sandy sonrió. Julia y ella se alejaron. No podía creer que realmente tendría una cita con Sandy. El día se prolongó. Pensé que la última campana nunca sonaría. Me apresuré a casa y me preparé para mi cita. No podía creer lo nervioso que estaba cuando finalmente escuché la bocina de su auto y Julia gritó que Sandy estaba aquí. Agarré la chaqueta y le di las gracias a Julia antes de salir al coche para encontrarme con mi cita. Sandy sugirió que fuéramos a una pizzería local para comer algo. ¿No quieres ir a un lugar más sofisticado? Soy una chica muy sencilla. La pizzería está bien. Ella me sonrió. Después de la pizzería fuimos a ver una película. Luego compramos helado. Sandy y yo nos llevamos muy bien. Cuando me dejó, insistió en acompañarme hasta la puerta principal. Me agradeció por una gran velada y luego puso sus manos en mi cintura y me atrapó para darme un beso. Se apartó lentamente y caminó hacia su coche. Esperé hasta que ella se subió y se fue antes de entrar a la casa. Nada podría arruinar esta noche, ni siquiera Julia. Fue la mejor cita que había tenido en mucho tiempo. Llegué a mi habitación, me quité la chaqueta y algo se cayó. Lo recogí lentamente y lo miré. Era un collar muy raro, adornado con piedras preciosas. ¿De dónde vino esto? Lo resolveré mañana, debe ser algún error. A la mañana siguiente vi a mis padres viendo las noticias mientras me dirigía a la cocina. Una imagen de la televisión me llamó la atención. Era el mismo collar que estaba en mi chaqueta. Caminé tranquilamente a mi habitación para verla mejor. ¡Te tengo! Ahora, ¿quién va a ir a la cárcel? Julia sonrió. ¿De qué estás hablando? Ni siquiera sé cómo se metió esto en mi bolsillo. ¿A quién le importa? A mí no. Esta información es demasiado buena para chantajear. Ir a la cárcel. Ir directamente a la cárcel. No recolectes $200. Julia se rió y salió de mi habitación. La seguí enojada y irrumpí en su habitación. ¿Sabes algo sobre eso? No tengo que decirte nada. Lo que sí sé es que estás en posesión de un artículo robado. Caminé hacia ella y le agarré el brazo. Dime lo que sabes. Julia apartó el brazo y se echó a reír. ¿De verdad crees que Sandy saldría con un idiota como tú? Su padre es dueño de la joyería más grande del país. Ella te puso el collar en la chaqueta. Tú empezaste el juego y yo lo estoy terminando. Julia y yo giramos a la dirección de su puerta. Allí estaba mamá y papá con las manos cruzadas sobre el pecho
y la ira plasmada en sus rostros. ¿Qué está pasando aquí? Los ojos de Julia se movieron entre el rostro de mamá y papá. ¡Mamá! Mamá caminó hacia mí y me arrebató el collar de la mano. Será mejor que alguien empiece a hablar antes de que llame a la policía para que se los lleve a los dos. Nunca antes había visto a mamá y papá tan enojados. Julia y yo empezamos a hablar al mismo tiempo para dar nuestra versión de los hechos. Uno a la vez, dijo a papá con impaciencia. Mamá y papá escucharon sin decir una palabra mientras ambos contábamos nuestro lado de la historia. Cuando terminamos, nos dijeron que nos quedáramos en nuestras habitaciones hasta que nos dijeran que saliéramos. El peor sentimiento que uno puede tener es esperar a que sus padres decidan su castigo. Después de casi 2 horas, mamá y papá nos dijeron a Julia y a mí que empacáramos nuestra ropa y que nos reuniéramos con ellos en la sala de estar. Julia y yo protestamos, pero mamá y papá no estaban bromeando. Cuando llegamos a la sala de estar, había un hombre extraño y una mujer allí parados. Julia, Max, estos son el señor y la señora Suárez. Dirigen un hogar para jóvenes con problemas. Están aquí para llevarlos a su nuevo hogar. Tu papá y yo hemos intentado de todo a lo largo de los años para que ustedes por lo menos se toleren, pero nada funcionó. Tal vez el señor y la señora Suárez puedan enseñarles algo que tu papá y yo no pudimos. Julia y yo suplicamos y suplicamos por quedarnos. Prometimos portarnos mejor, pero nuestros padres nos dieron la espalda. Cuando el señor y la señora Suárez nos arrastraron hacia el coche, nos alejamos en el auto. Cuando llegamos a la casa, Sandy también estaba allí. Julia y ella se abrazaron. Se acercó a mí y se disculpó por todo lo que hizo. Acepté su disculpa. Luego me disculpé con Julia. Ella se disculpó conmigo. Nos dimos cuenta de que habíamos llevado las cosas demasiado lejos y que ambos podíamos haber terminado en la cárcel o algo peor porque no nos llevábamos bien. Julia y yo hicimos un pacto ese día para intentar ser amigos. Una semana después nos llamaron a Julia, Sandy y a mí a una habitación. En la habitación estaban mamá, papá, los padres de Sandy y otro hombre al que no conocían. ¿Cómo le están pasando, chicos? La estamos pasando bien. Papá nos presentó a Julia y a mí el hombre extraño que estaba en la habitación, el señor Domínguez. Él era dueño de Max, y el verdadero nombre de Max era Pluto. Julia se disculpó por robar el perro, y dijo que lamentaba el dolor que había causado a la familia. El señor Domínguez aceptó la disculpa de Julia, agradeció a nuestros padres y se fue. Y bien, todos aprendieron la lección. Se necesita una broma equivocada para llevar a alguien a la cárcel. Nos disculpamos con nuestros padres y les prometimos que nos portaríamos mejor. Bien, ahora toma tus cosas y vamos a casa. Más tarde en casa, mamá y papá nos dijeron que el señor y la señora Suárez eran buenos amigos suyos y no había nada escrito en su registro. Cuando el papá de Sandy se enteró de lo sucedido, todos decidieron que era la mejor forma de darnos una lección. Julia y yo todavía hacemos lo que hacen los hermanos, atacarnos mutuamente, pero aprendimos que la familia debe estar ahí para el otro y no el uno contra el otro.